Tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ana María León. Ahora les voy a explicar la cuarta etapa, que es la filosofía moderna. Se dice que esta filosofía es desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. También la filosofía moderna entra en un estado de transición llamado el Renacimiento en el siglo XV y XVI. En este video les voy a explicar el mapa conceptual de la filosofía moderna y también los periodos históricos, donde entran dos movimientos muy importantes en esta etapa, que es el Renacimiento en el siglo XV y XVI, donde podemos encontrar diferentes teorías filosóficas, donde les voy a mencionar el humanismo renacentista, la segunda sería la ciencia renacentista, la tercera la teoría política renacentista, la cuarta sería el racionalismo en el siglo XVII, la quinta sería el empirismo inglés en el siglo XVII y XVIII y la última sería el idealismo trascendental en el siglo XVIII. Y el segundo movimiento sería la ilustración en el siglo XVIII, donde también surgen diferentes teorías filosóficas, donde podemos encontrar la ilustración inglesa, la ilustración francesa y la ilustración alemana en el siglo XVIII. También un cambio de política, ya no sería la política renacentista, como se había mencionado, ahora sería la teoría de la política moderna en el siglo XVIII. Y la ilustración en el siglo XIX, también surgen diferentes teorías filosóficas donde podemos encontrar el idealismo absoluto, el materialismo filosófico y el irracionalismo. También podemos encontrar el materialismo histórico. ¿Qué es la filosofía moderna? La filosofía moderna es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. No es una doctrina concreta o escuela, por lo que no debe ser confundida con movimientos específicos como el modernismo, a pesar de que muchos autores de esta era comparten ciertos supuestos comunes, lo cual ayuda para distinguirla de la filosofía anterior y la posterior. La filosofía moderna entra en un estado de transición llamado Renacimiento en el siglo XV y en el siglo XVI. En el siglo XVII marca el inicio de la filosofía moderna, mientras que el comienzo del siglo XX marca aproximadamente su fin. ¿Cuánta parte del Renacimiento debería ser incluido como parte de la filosofía moderna? Es un punto controvertido. El Renacimiento temprano es a menudo considerado menos moderno y más medieval, comparado al Alto Renacimiento más tardío. También se debate si la modernidad ha acabado o no en el siglo XX y si ha sido reemplazada por la posmodernidad. Los periodos históricos. El Renacimiento en el siglo XV y XVI. La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento es la filosofía que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. En el Renacimiento la filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como a la teología. Teniendo eso en cuenta, los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. La filosofía política. En la filosofía política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político, la unidad nacional, la seguridad interna, el poder del Estado y la justicia internacional. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. El humanismo. El humanismo fue un movimiento que enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos en el universo. En contraste, la filosofía medieval, que siempre puso a Dios y al cristianismo en el centro. Este movimiento fue en primer lugar un movimiento moral y literario, protagonizado por figuras como Erasmo de Rotterdam,
Santo Tomás Moro y Michel de Montaigne. La filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza del Renacimiento quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino y comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario, como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas en esta revolución científica. El racionalismo en el siglo XVII y XVIII. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el consentido de la percepción. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Tradicionalmente se considera que comienza con René Descartes y su expresión "pienso, luego existo". Descartes decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también de la filosofía. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podían descubrir ciertas verdades universales, contrario en su totalidad a la idea que manejaba el movimiento empirista. A partir de aquellas verdades es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Manifestaba que estas verdades evidentes en sí eran innatas, no derivadas de la experiencia. El empirismo en el siglo XVII y XVIII. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición del conocimiento. Sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos y estos encuentran en lo sensible su justificación y su limitación. El empirismo bajo ese nombre surge en la Edad Moderna como fruto maduro de la tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido desde la Baja Edad Media. En la Antigüedad clásica, lo empírico se refería al conocimiento que los médicos, arquitectos, artistas y artesanos en general obtenían a través de su experiencia dirigida hacia lo útil y técnico, en contraposición al conocimiento teórico, concebido como contemplación de la verdad al margen de cualquier utilidad. El idealismo trascendental del siglo XVIII. El idealismo o inmaterialismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Afirma que la realidad o la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Idealismo trascendental o subjetivismo trascendental es una concepción epistemológica y metafísica propuesta por el filósofo prusiano-alemán Immanuel Kant en el siglo XVIII. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX.
fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. En el siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. Pensadores de la Ilustración sostenían que los conocimientos humanos podían combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la burguesía y en una parte de la aristocracia, a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como reuniones realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas, en las que participaban intelectuales y políticos, a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política y literatura. Y es así como yo termino este video de la filosofía moderna. He tratado de explicar el concepto de filosofía moderna. También he tratado de explicar los periodos históricos donde se desarrollaron dos grandes movimientos, que es el Renacimiento y la Ilustración. También he tratado de mencionar algunos representantes más destacados. Espero que le haya gustado. Muchas gracias por su atención.